Larroque, secretario general de la Cámpora, diputado nacional y candidato a diputado nacional también. Cuervo, ¿qué tal? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? A ver, el fin de semana pasado, cuando se armaron las listas, hubo toda una discusión respecto de cómo la Cámpora se había quedado con las listas, los candidatos a diputados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, cómo monopolizaron, se habló de la lapicera de Máximo. Según tu punto de vista, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de exageración o de mentira en todo esto? Un poco exagerado, y me parece que también es un planteo que atrasa. Creo que esa idea que la Cámpora o el espacio, digamos, en algún momento se planteó, hace muchos años, obviamente, que era un espacio incipiente y que quizás comenzó a tener relevancia en las listas. Bueno, ya me parece que con el desarrollo territorial y electoral que ha tenido la organización, ganando este mismo año 3 municipios en lo que va del proceso electoral, me parece que es algo que es extemporáneo y que además, más allá de todo, también fue trabajado en consenso con los sectores que, entre comillas, aparecen como quejándose en algunas noticias y demás. Yo creo que venimos trabajando en conjunto todos, que trabajamos mucho para que se pueda integrar el espacio de Sergio Massa, y también lo hicimos en conjunto con los intendentes. Así que está bien, es entendible que la primera repercusión sea esa, pero me parece que lo más importante es la unidad que se logró consolidar. Ahora, cuando se habla de la Cámpora tiene como, viste, esos nombres propios que resuenan muy fuerte. Y entonces, para alguna gente es una organización más de la política o la que adhieran, hay militantes que adhieren muy fervorosamente, y después uno ve el sector de la sociedad que la Cámpora genera rechazo, es un nombre, más allá de que lo merezca o no. ¿Cuánto crees que esto es estigmatización de opositores a ustedes, mediáticos, políticos, etcétera? ¿Y cuánto crees que obedece a errores de ustedes? Bueno, sí, siempre puede haber algún error. Vuelvo a decirte, somos un espacio que en sus comienzos, ya desde muy temprano, tuvo que enfrentar ciertos niveles de exposición que quizás otros espacios no lo tuvieron, y en ese marco quizás alguna falta de experiencia, pero sí creo que eso no tiene que minimizar ni opacar lo que finalmente uno no quiere terminar haciéndose cargo de todo y dando la razón a lo que pueden ser los errores propios, porque me parece también una carga muy fuerte de prejuicio, también de subestimación, y creo que el tiempo va acomodando las cosas, ¿no? Me parece también todavía estamos en una fase de transición y de consolidación, y creo que inclusive en el futuro todo ese tipo de miradas van a quedar en el recuerdo, y se va a aceptar a este espacio como un espacio comprometido que puede cometer errores, pero que fundamentalmente tiene una profunda vocación política. Larroque, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo estás? Y teniendo en cuenta cómo terminó el armado de las listas, que usted estaba haciendo un análisis, ¿sí se podría hacer un análisis desde otro lugar, como que la Cámpora o la agrupación, ese espacio político al que usted pertenece, se concentró mucho más en el poder de la provincia de Buenos Aires que en el resto del país? Mira que el desarrollo ha sido parejo. Sí, quizás, obviamente, en la provincia nuestra inserción es muy fuerte. Más allá de las listas, ¿no? Quiero decir, inclusive hay muchos compañeros y compañeras que van a disputar intendencias en agosto y en octubre, si se llega a esa posibilidad. Y creo que eso también, de alguna manera, se refleja en la proporción que se dan en las listas o en el ámbito de disputa legislativo, pero también nuestros compañeros y compañeras han sido prenda de unidad en muchas provincias, y creo que eso es muy importante. Y en otras provincias quizás nosotros tenemos un desarrollo todavía intermedio, o en algunas inclusive más incipiente, pero sí tenemos presencia en todos los distritos del país. Y siguiendo con el análisis que le hacía Ernesto antes, ¿por qué cree que la Cámpora está demonizada en ciertos sectores, y si esto es justo o no?
Mirá, siempre cuando aparece cuando aparece un nuevo espacio, los que estaban tienden a buscar la manera de que no crezca, digamos, esa alternativa. Eso creo que es una cuestión casi lógica, casi de la esencia humana, y sobre eso creo que también, sobre lo que puede ser una disputa de espacios natural y lógica de la política, sí también se sumaron muchísimos prejuicios, y bueno, hay que trabajar para desmontarlos, y seguramente alguna cosa tuvo que ver con fallas de comunicación nuestra, o con errores, o con inmadurez. Pero por ejemplo, yo recuerdo, fue muy recordado el cruce que usted tuvo alguna vez con Juan Micheli en la TV pública. Sí. Hoy dice, la verdad es que ese cruce marcaba algunas cosas que a la gente no le gusta de la Cámpora. Y fue un error, yo lo he admitido. Digamos, si bien uno podía entender que en aquel contexto, quizás en la cuestión de fondo, yo podía entender que tenía cierta razón, en la forma me equivoqué. Es objetivo, y creo que además dañé el trabajo de alguna manera de miles y miles de personas que estaban colaborando en una situación muy compleja. Pero bueno, sí, fue un arrebato, un impulso emocional que quizás no correspondía, ¿no? Y que no volverá, dice usted, si vuelven a ser gobierno, porque ese es como el juego que se hace mucho de espejos, ¿no? Sí. Bueno, somos seres humanos, ¿no? Y siempre somos presas de nuestras emociones, pero creo que también uno en la responsabilidad y en el crecimiento aprende a dominar ese tipo de pasiones o de situaciones, ¿no? ¿Sabes lo que pensaba yo, Andrés, sí, de ese episodio? Porque la verdad, lo que vos decís es cierto, todos tenemos momentos emotivos. Yo de hecho los he tenido en algún momento, en esos momentos de fragor, desde después del despelote del campo, que hubo, he tenido algunos que fueron, que realmente también me avergüenzan, o por lo menos a mí me avergüenzan, ¿no? De niveles de agresividad en el micrófono que realmente no correspondían. O sea, no es que en ese fragor se equivocaron solamente gente de un lado, hubo muchas equivocaciones, todos empezamos, por suerte no a los tortazos, pero sí a hablar muy fuerte, y hubo equivocaciones de todos lados, que ojalá todos aprendamos de eso. Digo, no es que de mi parte hay un pedido de autocrítica que es solamente unidireccional. Arranco yo diciendo, la verdad me equivoqué en algunos momentos. También tengo justificación de contexto, pero bueno, uno alimenta eso o lo desactiva, y yo en un momento alimenté. Entonces, lo que a mí de ese episodio más me hinchó las bolas, por decirlo así, no era tanto tu reacción, sino lo que le pasó a Micheli después, que empezó 678 a matarlo y terminó fuera del canal. Entonces, ese contexto decía, estos tipos se quieren quedar con todo, no tenían ni una pregunta, si hacen una pregunta después los crachan por otro lado, después lo echan. Entonces, todo ese episodio, que después te lo puedo continuar con muchos otros episodios vinculados a eso, digamos, eso es lo que a mí me molestaba de ese episodio, sí, que era como un estado jugando a que no te toleraron ni una pregunta, ¿entendés? Sí, a ver, de lo que yo te reconozco el error en el diálogo, en aquel momento al aire, sí, después lo que yo creo que no fue así, me consta, pero bueno, eso fue que no se lo echó a él. Creo que fue una decisión de Juan, también por ahí quizás por el contexto, ¿no? Obviamente, pero no, de ninguna manera de mi parte estuvo esa idea de presionar para que él saliera de... No, bueno, está bien, yo lo entiendo, Larroque, pero si yo hago una pregunta y a partir de ahí, desde el propio canal oficial, se me agrede en forma constante en otros programas, y la situación no tiene mucha más salida que me tengo que ir. No, por eso, pero por eso te digo que uno puede entender el contexto y que él tomó esa decisión. La verdad que no hablé nunca con él ahora, después de eso. Y respecto de, habiendo personas que adhieren o simpatizan o forman parte del kirchnerismo, que plantean una CONADEP del periodismo, y otros que dicen que no, Felipe Solá dijo que no, Alberto Fernández dice que no, ¿vos qué posición tenés? No creo que haya que ir por ese camino, para nada. Sí, creo que me parece que está buenísimo esto, como lo planteabas vos recién, ¿no? Que todos podamos hacer un esfuerzo de revisión de un momento muy complejo, muy difícil, donde quizás nos dejamos llevar por las pasiones, y sí, frente a la situación difícil que vive la Argentina, podamos suscribir un
un contrato social que tiene que ser absolutamente voluntario para reconstruir la Argentina. Larroque, Jairo Stracho lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Hace un poquito más de una semana empezó el juicio contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, y hubo una comitiva, entre otros, de dirigentes de la Cámpora presente en el comienzo del juicio. Para la organización La Cámpora, Cristóbal López es un perseguido político, ¿eso significa la presencia ahí? ¿Hay una defensa en ese sentido? ¿O era una cuestión más humana, digamos? Porque en el fondo están juzgando por haberse quedado con 8.000 pesos de impuestos para financiar compra de empresas. Sí, en principio me parece que siempre las prisiones preventivas indefinidas han sido cuestionadas por nosotros, y creo que en el caso que vos planteás es objetivo que hay una persecución, porque tanto en el caso de Cristóbal López como de Sousa, lo que se cuestiona no es su manejo en términos impositivos, sino que muchos otros medios o otras empresas del país han tenido ese tipo de problemas o situaciones, sino que se cuestiona la línea editorial de los programas o de los medios que ellos tienen a su cargo. Está bien, pero más allá de la línea editorial, que cada uno debería respetarla, digo, así como la de Juan Micheli y la de C5 o cualquiera, lo que uno se pregunta es, pero hubo una retención indebida de un impuesto que ellos retenían y que debían pasarle al fisco y no se lo pasaban. Me parece que el juicio por ahí... No, por eso digo, vos todo proceso tenés que ver si hay delito en el caso de haberlo, si hay pruebas, y además, por supuesto, de los que haya debido proceso. Lo que no se observa muchas veces es que eso se dé en todas las circunstancias, además que tengan que estar detenidos, ¿no? Creo que esta idea de las prisiones preventivas, o esta doctrina que se generó, en la cual aquel que está en libertad bajo un proceso tiene la capacidad de influir sobre el desarrollo de ese proceso, es bastante discutible, ¿no? En ese punto estamos de acuerdo. Ahora, si la justicia los condenara, ¿para ustedes van a ser presos políticos? ¿O dice, bueno, no, si la justicia los condenó y los condenó por haberse apropiado de determinado impuesto y no transferirlo, bien condenados están? Sí, hay que ver primero la condena y cuál es la pena respecto a esa condena y cómo fue el proceso. Sí, eso se observará. Ahora, es potencial, digamos, si se da el caso. Yo creo que también se dan situaciones en las cuales las condenas pueden ser dudosas, ¿no? Creo que... Está bien, pero uno escucha, por ejemplo, a muchos dirigentes políticos decir, y lo de la tragedia de Once, por más que tenga condena confirmada en Cámara, son presos políticos algunos. Jaime, por ejemplo, Schiavi. Bueno, pero mira, en la condena de Once, es bueno saberlo, como no es sentencia firme, la misma condena no exige la presión en el caso de Julio De Vido. Sí, pero yo no le estoy preguntando por Julio De Vido, le estoy preguntando por Schiavi, por ejemplo, Jaime, que ya tienen el doble conforme de Cámara. No, bueno, yo conozco la situación de lo de Julio, lo otro no quiero opinar sin conocerlo en detalle. Andrés, conozco la de Julio porque al ser diputado, obviamente, lo hemos trabajado en el bloque y analizado. ¿Sabes lo que pasa? A ver, déjame terminar la última pregunta, por lo menos de mi parte. En el caso de Once, hay es muy raro lo que pasa con el kirchnerismo, porque hay lo que yo califico como un negacionismo. Es decir, más allá de la situación de De Vido, que uno puede decir, bueno, no está preso por Once, está condenado en tribunal oral y falta casación para que la condena pueda ser efectiva. En todos los otros casos ya están presos recién cuando habló casación, que condenó, y entonces, bueno, es condena efectiva y ahí fueron detenidos. solamente recién, o sea, ahí no hubo ninguna de las arbitrariedades que con justicia se denuncian en otros casos. Sin embargo, cuando uno le pregunta al referente del kirchnerismo qué pasó ahí, se agarran de una pericia que es una de muchas pericias que hay, que es una partecita de la causa, que está contestada en todas las sentencias y en todos los pronunciamientos de cualquier tribunal, fiscal, juez de primera instancia, Cámara Federal, Tribunal Oral, Cámara de Casación, diciendo, no, eso no fue el Motorman, fue todo un sistema donde hubo corrupción, donde hubo desidia, hubo anuncios previos, etcétera, hubo manifestaciones populares diciendo, miren cómo nos hacen viajar. Y siempre uno le pregunta a Cristina, le preguntó a Chiche Helblum, le pregunté a Parrilli, le pregunté a Alberto Fernández, siempre parece el Motorman, nunca dicen, che, ahí la verdad que ya está, dijo la justicia, es una tragedia, nos tenemos que hacer cargo y hacemos tal autocrítica. Sí, a ver, es una discusión recontra extensa, en la parte de lo que es el expediente sí creo que corresponde por ahí que opinen los abogados y demás, porque no, ya te digo, conozco esta situación lateral por
por el vínculo respecto del bloque. Y después, en términos de lo que vos decís de la responsabilidad que pueden tener los funcionarios y demás, bueno, hay toda una discusión respecto a cómo redefinir el derecho administrativo, ¿no? Si aquel que está en un máximo lugar de responsabilidad tiene la responsabilidad absoluta de todos los hechos que están bajo sus circunstancias, bueno, también tendríamos que empezar a discutir en ese caso, respecto del actual presidente, lo que ocurrió con el ARA San Juan. Entonces creo que se abren un montón de discusiones de cómo se determinan las responsabilidades administrativas y luego penales en este tipo de situaciones. Andrés, gracias. Bueno, gracias a ustedes, abrazo grande. Andrés Ecuerdo Larroque, titular de la Cámpora, hablando aquí en Radio con Vos, para ayudarnos. 9:01 de la mañana. Cambian de fondo las cosas, cambian un cachito, cambian mucho, no cambian nada. Cada cual tendrá su punto de vista. Dale.